Vamos a saludar a todos los nuevos radioescuchas que han adherido a nuestro canal de YouTube de la radio Yo Soy Digital Chile. Les damos un abrazo, una bienvenida muy grande. Eh, Quiero darle un saludo muy grande a Juanita Álvarez, a Erika Sosa y a Eldo Dicio, que han estado muy presentes en todos nuestros programas y que le mandamos un abrazo grande y gracias por estar con nosotros. Hoy día les vamos a presentar un título de una autora nueva que tiene Trini y vamos a ver qué es lo que sacamos de todo esto. La verdad que un cuento cortito, pero muy interesante, da muy pocas cosas que decir, pero al final yo saqué, anoté como 4 hojas. Así que, a ver, Trini, ¿cómo nos va con este relato de hoy día? Adelante. Buenos días, queridas compañeras, radio escuchas y especialmente un saludo enorme a Ilka, una gran amiga que está siempre presente, que se recupere pronto. Hoy vengo con un cuento de una autora argentina en Chile poco conocida, pero en la Argentina parece que no. Ella se llama Liliana Bodoc y el cuento de hoy, Amigos por el viento. A veces la vida se comporta como un viento, desordena y arrasa. Algo susurra, pero no se le entiende. A su paso todo peligra hasta lo que tienen raíces. Los edificios, por ejemplo, o las costumbres cotidianas. Cuando la vida se comporta de ese modo, se nos ensucian los ojos con los que vemos, es decir, los verdaderos ojos. Nadie sabe si alguna vez regresará la calma. Así ocurrió el día que papá se fue de la casa. La vida se nos transformó en viento casi sin dar aviso. Yo recuerdo la puerta que se cerró detrás de su sombra y sus valijas. Mamá cerraba las ventanas para que adentro y adentro algo quedara en su sitio. Le dije a Ricardo que viniera con su hijo. ¿Qué te parece? Me parece bien, mentí. ¿Y eso qué significa? Preguntó la mujer, que más preguntas me hizo en mi vida. Significa que es tu cumpleaños, mamá, y no el mío, respondí. Que mamá tuviera novio era casi insoportable, pero que ese novio tuviera un hijo era una verdadera amenaza. Se van a entender bien, dijo mamá. Juanjo tiene tu edad. La gata, único ser que entendía mi desolación, saltó sobre mis rodillas. Habían pasado varios años desde aquel viento que se llevó a papá. En casa ya estaban reparados los daños. Y justo cuando empezábamos a reírnos con ganas y a pasear juntas en bicicleta, aparecía un tal Ricardo y todo volvía a peligrar. Mamá sacó las cocadas del horno. Ahora, el tal Ricardo y su Juanjo habían conseguido que volviera a ser cocadas del horno. Me voy a arreglar un poco, dijo mamá mirándose las manos. ¿Qué te vas a poner? El vestido azul. Y yo me quedé sola para imaginar lo que me esperaba. Seguramente ese horrible Juanjo iba a devorar las cocadas. También era seguro que iba a dejar sucio el jabón cuando se lavara las manos. Iba a hablar de su perro con tal de desmerecer a mi gata. Pude verlo por mi casa transitando, tratando de anticipar la manera de quedarse con mi dormitorio. Me aterró la certeza de que sería uno de esos chicos que, en vez de hablar, hacen ruidos. Mamá, grité pegada a la puerta del baño. ¿Cómo se llaman esas palabras que parecen ruidos? El agua caía apenas tibia. Mamá intentaba comprender mi pregunta. La gata dormía y yo esperaba. ¿Palabras que parecen ruidos? Repitió. Sí, y aclaré. Pluf, plaf, uj. Están llamando. No tuve más remedio que abrir la puerta. Hola, dijeron las rosas que traía Ricardo. Yo miré a su hijo sin piedad. Traía puesta una remera ridícula y un pantalón que le quedaba corto. Enseguida apareció mamá. Estaba tan linda, como si
no se hubiera arreglado. Podrían ir a escuchar música a tu habitación, sugirió la mujer que cumplía años, desesperada por la falta de aire. Y es que yo me lo había tragado todo para matar por asfixia a los invitados. Cumplí sin quejarme. No puse música porque no tenía nada que festejar. Aquel era un día triste para mí. No me pareció justo y decidí que también él debía sufrir. Entonces busqué una espina y la puse entre signos de preguntas. ¿Cuánto hace que se murió tu mamá? 4 años, contestó. ¿Y cómo fue? Volví a preguntar. Fue como un viento, dijo. ¿Sería el mismo que pasó por mi vida? ¿Es un viento que llega de repente y se mete en todos lados? Pregunté. Sí, es ese. ¿Y también susurra? Mi viento susurraba, dijo Juanjo. Los dos vientos se mezclaron en mi cabeza. Pasó un silencio. Un viento tan fuerte que movió los edificios, dijo él. A mí se me ensuciaron los ojos, dije. ¿Tu papá cerró las ventanas? Pregunté. Sí, mi mamá también. ¿Por qué lo habrán hecho? Juanjo parecía asustado. Debe de haber sido para que algo quedara en su sitio. A veces la vida se comporta como el viento, desordena y arrasa. Algo susurra, pero no se le entiende. A su paso todo peligra, hasta aquello que tiene raíces, los edificios, por ejemplo, o las costumbres cotidianas. Si querés, vamos a comer cocadas, le dije, porque Juanjo y yo teníamos un viento en común y quizá ya era tiempo de abrir las ventanas. Allí concluye el cuento y le doy la palabra a Vivi. Gracias, Trini. Sí, un cuento verdaderamente conmovedor, ¿no? Sobre todo si pensamos que la narradora es una adolescente y eso es uno de los rasgos de la literatura de esta escritora que escribió mucho de literatura infanto-juvenil y por eso fue incorporada al Plan Nacional de Lectura en Argentina. Yo la verdad que no la conocía, me hago cargo, pero evidentemente es muy, muy reconocida y empleada como material de lectura en las escuelas, inclusive hay publicaciones hechas específicamente por el Ministerio de Educación, no el actual, ¿no? Esto viene de años, para los chicos, donde aparece este cuento y otro más. Así que bueno, creo que, pero también ha escrito novelas y literatura para personas adultas, ¿no? De todas maneras, este cuento creo que conmueve a todos, a los adolescentes por el desarraigo justamente que significa cuando los padres se separan y a los mayores para hacernos reflexionar sobre el impacto que puede producir en los hijos, cualquiera sea la edad, cuando esta tormenta, esta montaña rusa o este viento, ¿no? Son metáforas que se usan a veces para esos movimientos sísmicos que se producen en las familias cuando alguno de sus componentes elige irse, como parece ser este caso. Este cuento pertenece a un libro que se llama Amigos por el Viento, que me gustaría, Trini, compartir dos portadas porque las portadas no les damos tanta importancia y siempre tienen una alta significatividad, ¿no? Esta es una, ¿está bien el tamaño? Sí, está bien. Perfecto. Eh, Veamos que ahí se ve el efecto del viento, hay un corazón, una guitarra, un barrilete, bueno, un volantín, un sombrero, caramelos que vuelan, ¿no? Y ese árbol deshojado, una pieza de ajedrez que representan las diferentes historias que forman parte del cuento. Pero creo que esta, que vamos a ver ahora, que es otra portada de otra edición, eh, tiene mucho que ver con este cuento en particular. Yo cuando la vi, me imaginé
a la protagonista ahí muy solita, bajo el árbol, sintiendo que su mundo se venía abajo, ¿no? Arrasado por ese viento que se menciona con tanta potencia literaria, tanto en el inicio como en el final. Eh, el título del cuento, Amigos por el viento, hay que prestar mucha atención a una palabra muy cortita, a la preposición por, porque no es amigos del viento, sino amigos por el viento, como que es ese viento que en este caso entró en la vida de los dos jóvenes, en Juanjo, en la forma de la muerte de su mamá, y en la protagonista, en la partida de su papá, que desgajó todo, ¿no? Desarraigó todo y les cambió el mundo. Y vamos a leer de nuevo el primer párrafo porque en este caso tiene una significatividad fuerte, porque además se repite en el cierre. No es con el que cierra, siguen unas pocas frases, pero sí se repite. Dice, a veces la vida se comporta como un viento, desordena y arrasa. Algo susurra, pero no se le entiende. A su paso todo peligra, hasta lo que tiene raíces. Los edificios, por ejemplo, o las costumbres cotidianas. Creo que es una especie de grito de dolor, ¿no? De esta jovencita. Y yo leí en una entrevista que le hicieron a Liliana Bodoc, eh, que ella escribía en general desde el enojo. Cuando algo le molestaba mucho, ella escribía. Y sentí que en el comienzo del cuento la protagonista también se expresa desde el enojo, ¿no? Desde el enojo que le produce la partida de su papá, desde el enojo de esas ventanas que se cerraron para tratar de atrapar lo inatrapable, desde el enojo de la tristeza y de que ya no se cantaba, y también el enojo de la aparición de este joven que parece querer subvertir el orden una vez más, ¿no? Creo que no le molesta tanto el novio de la mamá como el hijo del novio de la mamá. Y que cuando ellos se dan cuenta que tienen un código, cuando ella se da cuenta específicamente, y él también, que tienen un código común, que es este código del viento, ese enojo se suaviza y entonces le da permiso para lo dulce, le da permiso para comer cocadas. Eh, es un cuento corto, pero tiene una fuerza, una expresividad en las palabras, en las imágenes, en lo cortito que dice. Me encanta cuando interpela a su mamá, la mujer que me hizo más preguntas en mi vida, y después vuelve a decir la mujer, ¿no? Como que por momentos está cerca y por momentos la distancia. Y hay otro personaje que me encanta porque es un poco la que proporciona mimos en esa casa tan dolorida, que es la gata, porque en un momento la gata está refregándose en las piernas de la mamá, como consolándola, y en otro momento está con esta niña adolescente que siente que la única que la entiende, la única que la acompaña es esa gata, ¿no? Eh, realmente eh, es, es es conmovedor de una manera que no sé, pocas veces creo que un cuento tan pequeño, tan breve, puede producir tantos sentimientos, evocarnos tantas historias, historias de pérdidas, historias de angustias, historias de dolor, pero al mismo tiempo llenarnos de ternura. Ella le da la bienvenida a la casa a Juanjo, porque Juanjo sabe lo que hace el viento, lo que susurra el viento y lo que significa que las ventanas se vuelvan a abrir. Así que bueno, le doy el pase a Ceci para que nos cuente qué pensó ella. Me gustó mucho lo que dijiste, Vivi, de que el viento Fuerte, no te escuchamos. es más fuerte para él. Ahí sí, me Con escucho. intervalos. Ya. Vamos a poner el,
Ahí estás mejor. Me gustó mucho lo que Vivi dijo de que el viento arrasa y debido a un dolor, pero después pone la parte dulce. No lo había pensado así. Y me voy a referir también a lo que dijo Vivi del título, Amigos por el Viento. Yo no me había dado cuenta que es por el viento. Así que gracias por esa aclaración. Pero me di cuenta hoy día, ayer, no me di, ayer empecé con mi esquema de los símbolos, de los conflictos, la parte psicológica, y hoy día recién me di cuenta que el título dice un poco lo que te pasó a ti, me pasó a mí, ¿cierto? Dejar de tener los ojos sucios y ver la realidad que existe al otro lado de la familia también, entender el dolor del otro, por lo tanto, una tremenda empatía. El viento viene a cambiar las costumbres, ¿cierto? Por más que hayan costumbres enraizadas, una familia, amor, arrasa con todo. Ya me imagino cuando no hay raíces, o sea, el viento simplemente es como un huracán, hace volar todo. Aquí, en lo que es simbología, noté el viento, las ventanas, los edificios, la gata, las cocadas, que había nombrado Vivi, los signos de pregunta, que eran como espinas, los ojos sucios, los jarrones y cristales rotos. Me voy a referir al viento donde la partida del padre, que ella también dice por ahí que puede ser la muerte también, ¿cierto? Que pueden ser cualquiera de las dos cosas. La muerte de la madre Juanjo, que ensuciaba los ojos, impidiéndoles ver claramente lo que sucede. Me da la sensación de que la emoción nubla la vista y no te permite ver con claridad las cosas como son. Eh, el viento viene a devastar a la familia, desorganiza la vida de la protagonista, pero hacia el final surge una posibilidad de abrir las ventanas, o sea, hay un crecimiento personal, hay una madurez por parte de la protagonista y por supuesto de la madre. También hay un crecimiento y una madurez por parte de Ricardo, era el nombre, y Juanjo. Bueno, Juanjo es un poco llevado por su padre, pero es eh, menos espinoso que ella. Bueno, y al final del cuento hay un cambio, me dio la sensación de que se abrieron a una nueva vida y a una nueva oportunidad de formar una nueva familia. Está el padre, la madre, los hijos, la nueva pareja y el nuevo hijo. Que cerrar las ventanas era un modo de evitar más cambios, que desordenaban esta vida que estaba tranquila, plena, serena. Y el gesto de abrir las ventanas, hay un símbolo de aceptación y de apertura al cambio. Eh, Abrir la ventana implicaba dejar de huir del viento, dejar de huir de ser felices nuevamente. Eso me gustó mucho haberlo notado, formar una nueva familia, unos nuevos cimientos. Los edificios, a pesar de tener todas estas fierros hacia abajo, buenas raíces, el viento lo sacó de cuajo. Un edificio normalmente es percibido como firme. Sin embargo, el viento dice que en este cuento que incluso lo que parece más sólido puede ser vulnerable al cambio. Incluso las estructuras más estables como una familia, lazos personales, todo puede verse amenazado, como un evento externo. La gata me da la sensación de que es un símbolo que no cambia durante el cuento y durante toda esta tormenta. La gata está impávida, a pesar de que yo siento que las mascotitas sienten todo lo que pasa, pero en este cuento no. Es de la casa y que no le afectó el viento. Ella está ahí para contener la emoción y la seguridad de la narradora. Las cocadas, ¿sabes qué me dio la sensación de una esperanza? A Vivi le dio la parte dulce y a mí me dio la esperanza de que al fin vuelvo a retomar esta actividad que yo tenía para recibir este nuevo amor, esta nueva familia. Así que yo con eso le doy la palabra a Trini, a ver qué nos trae la Trini. Adelante. Lo han dicho todo, ay. Y me aprovecho un comentario que hiciste tú, Vivi, a propósito de que ella escribía enojada. Parece que vivió enojada porque escribió mucho. Tiene una cantidad de libros enorme. Y creo que, bueno, ella nació en 1958.
y murió el 2018, alcanzó a tener solo 60 años, murió de un ataque cardíaco muy tempranamente. Ella alcanzó a estudiar licenciatura en letras en la Universidad de Cuyo y se nota porque ella tiene mucho conocimiento y lo aplica muy bien. Creo que sabe abordar muy bien tanto el fondo y la forma de una manera extraordinaria y la trabaja como una escultora. Fíjense, y recordando a Cortázar, ¿no? Que de alguna manera le puso los estatutos al cuento. El cuento tenía que provocar nocaut en el lector. Y aquí lo provoca, pero afortunadamente de una manera positiva. Y también dice Cortázar que la literatura es sintaxis. Y si ustedes leen el cuento completo, se van a dar cuenta la importancia que tiene la construcción de este cuento. No solamente los párrafos, las frases, las oraciones, las palabras, incluso los ruidos, le dan un significado más profundo al cuento. Ayuda todo, y los elementos que tú nombraste, Ceci, por supuesto, significan mucho. Y esta autora permite que los personajes hablen, y cada uno de ellos lo hace a través de signos. No necesariamente tienen que nombrar las cosas, no. Aquí la autora recurre a todos los recursos literarios que existen. Pensemos solamente en el primero, ¿no? Esta termina siendo casi una alegoría, porque está lleno de metáforas. Las metáforas hablan por sí solas permanentemente. Y luego las hipérboles, exageración con las palabras, la hipérbaton, ¿no? El desorden de las palabras, el juego que hace al interior de las frases, onomatopeyas, los ruidos que le pone además un sonido, puff, plaf, en fin, aliteración, repetición de algunas palabras. Todo es en base a sentidos figurados, pero también con mucha ironía. La verdad que ella es muy rigurosa en trabajar este cuento y en general su lenguaje es muy pensado. Le debe requerir mucho tiempo como para poder terminar las ideas, las frases. Me encanta cómo maneja ella ambos temas, el de las formas, porque tal cual, e incluso es tan importante la forma que tiene que la naturaleza es un personaje más, apoya todos los momentos de conversación y las situaciones de los personajes involucrados. Pero en el fondo también es riquísimo, porque es efectivamente una adolescente, es mujer y se da cuenta desde un principio que su padre ahí se ha ido. Yo creo, Ceci, que se va porque debe haber habido una infidelidad de parte de la mujer. Podría ser. Quizás él también tenía otra cosa, pero finalmente las deja a las dos. Y rápidamente ella quiere recurrir entonces al vecino o al amante, que curiosamente tiene la misma edad de ella, pero es un hombre. Y la maduración de hombres y mujeres a esa edad es muy importante. Las mujeres son más grandes, tienen más criterio, son más madres. A tal punto que dice ella que el niño ocupaba unos pantalones que le quedaban cortos. Con eso lo dice todo, era un niño. Pero esta mujercita, muy astuta, con mucha picardía, le clava una espada en una esquina, porque lo primero que hace, casi en forma cruel además, es preguntarle por su mamá. Le toca el punto neurálgico al niño y estalla el niño y lo primero que hace es abrirse. Y con una naturalidad, con una inocencia, le dice lo que significó para él la muerte de su madre. Y esa muerte, ese encuentro final que tienen ellos dos, es finalmente el que revienta, pero para bien, porque a ella le hace abrir los ojos de que ese niño vive lo mismo que ella. Y entonces sí puede haber un camino entre ellos dos de amistad. No sabemos qué va a pasar, ¿no? Gran cuento.
Muy bien logrado. Vivi, te cedo nuevamente la palabra. Esperé que terminara el cucú, porque justito. Sí, a mí me impresionó cuando decíamos que escribió mucha literatura para niños y adolescentes, esa descripción del jovencito, ¿no? Yo he tenido dos hijos varones y conozco esto de hablar con onomatopeyas, muy común, o el vestirse así desgarbadamente, como señalaba Trini, y es una de las diferencias que se nota justamente, como decía Trini, en la maduración de las niñas y los niños en la etapa adolescente, ¿no? Pero claro, ambos habían sufrido el impacto del viento y eso seguramente había provocado una maduración eh, precoz tanto en la niña como en Juanjo. Así que me parece que en ese punto el conocimiento también de la autora sobre esta etapa de la vida es muy interesante, ¿no? Eh, lo que a mí hablando así del por, ¿no? Del uso, del cuidado en el uso de las palabras que vos también señalabas, yo quería compartirles, eh, en primer lugar, eh, una posición que ella manifiesta respecto a el regionalismo o la universalización de la literatura. Es decir, si la literatura, sobre todo en el caso de los jóvenes, debe tener rasgos regionales, o sea, rasgos propios del lugar donde se escribe o donde se produce el hecho literario para impactar en los jóvenes de ese lugar, o si debe tener rasgos universales. Y ella utiliza dos palabras muy interesantes. Dice, la literatura debe ser espejo, es decir, por un lado, reflejar la realidad, por eso se dice que estos cuentos se enrolan en la escuela del realismo, a pesar de que tienen bastante de magia también. Eh, Ella dice, reitero, habla del espejo, ¿no? O sea, que se vean reflejadas sus realidades en los cuentos, pero a su vez que sean ventanas, o sea, que abran la literatura, la posibilidad de conocer el mundo. Y creo que no podemos no estar de acuerdo, ¿no? Porque la literatura siempre tiene esos dos rasgos, porque siempre nos identificamos en lo humano, siempre nos reflejamos en algo de lo humano, esté escrita donde esté escrita la obra literaria, pero también encontramos elementos novedosos o propios de otros lugares. Y el otro tema que me impresionó también, y que por eso lo quiero compartir, pero acá quiero ser fiel a la escritora, es cuando ella habla de las palabras, ¿no? Dice, creo que en las palabras suelen replicarse los mismos debates, tensiones y enfrentamientos que en las sociedades que las pronuncian. Política es una palabra donde esa pugna se hace evidente porque han proliferado quienes procuran reducir el concepto política a partidismo, ser persona política a ser militante, afiliado a candidato, pensar políticamente a pensar maquiavélicamente. Eh, Creo que esto también tiene algo de espejo y de ventana, ¿no? Porque esa frase en el contexto argentino es absolutamente lícita, clara, un exponente de lo que sucede, de lo que ha sucedido y creo que, que sucederá sin ponerme profética, pero también es algo que pasa en la mayoría de los países. Eh, ¿Por qué traigo esta palabra? Porque es una palabra que a mí me importa mucho, porque la política nos interesa a todos. Y escribir es una forma de hacer política. Política viene de polis, de las ciudades, ¿no? De los ciudadanos que se reunían a discutir o a conversar sobre los sucesos de la ciudad, de la polis. Entonces, nos involucra a todos, nos impacta a todos, y creo que por eso se la recupera también en los homenajes que se le hace a Liliana Bodoc, que vamos a decir su nombre, porque no es su nombre de origen, ella nació como Liliana Chiavetta, apellido bien italiano, ¿no? En la ciudad de Santa Fe.
se la reivindica como una escritora militante, pero yo creo que ser militante en alguna medida es un rasgo que todo escritor tiene, aún tal vez aquellos que nos parece que escriben desde lo superficial, ¿no? Porque también están mostrando una forma de ser, una forma de ver el mundo, y también están ofreciendo una posibilidad a los lectores, la posibilidad de la evasión. No siempre la literatura tiene que clavarnos un puñal, ¿no? O llevarnos de la ira y el enojo hacia la ternura, como tan maravillosamente hace Liliana Bodoc, sino que a veces también puede ser una válvula de escape, una especie de refresco para la mente, para los sentimientos y para el corazón. Así que bueno, súper agradecida de este cuento y de haberla conocido, y espero que, sé que a los lectores les va a gustar mucho. Gracias, adelante, Ceci. Gracias, Vivi. Sí, en realidad Graciela Latrini, yo también la autora no la conocía, pero el cuento es bien interesante. Yo voy a comparar las ventanas que son igual a las cocadas, porque las ventanas se cierran y las cocadas se terminan de hacer. Y después las ventanas se abren y las cocadas se comienzan a hacer. Como que esos ambos elementos es un comienzo y un final, alegre y triste, al revés, triste, alegre. Eh, los ojos sucios no me dejan ver la realidad, pero al mismo tiempo no la quiero ver. En realidad, como decía la Trini, está lleno de metáforas. Hay miedos al cambio, hay resistencias al cambio, cualquier alteración de la rutina, a ella, a la narradora, le generaba ansiedad. Era una forma de proteger su espacio emocional, el rechazar lo nuevo. Personas que pueden desordenar el mundo que han reconstruido junto a su madre. En realidad, el viento puede ser cualquier cosa. El viento, ella dice acá que puede ser, yo leí unas entrevistas también por ahí, que el viento puede ser que, no sé, que tienes que vender la casa o te echan del colegio o tienes que cambiarte de ciudad. El viento tú lo puedes adecuar a tu vida. También habían celos, un pequeño parte de celos donde juega un papel importante hasta su rechazo premeditado, Juanjo, sin conocerlo. Eh, no sé si había una negación del duelo de la madre, Juanjo, no sé qué opinan ustedes, se las voy a dejar la pregunta planteada para que me la puedan responder. Hay una empatía, a pesar de ella, un reconocimiento del dolor compartido con Juanjo, una necesidad de aceptar el cambio. Eso lo encontré súper interesante, porque muchas veces uno se cierra y acá el cuento lo dice, lo sugiere abiertamente. Y hay una frase que vi que había en internet donde se cree que la autora nos quiere decir, un cambio y el dolor son inevitables. Enfrentarlos con apertura emocional, empatía y disposición para sanar lo que nos permite seguir adelante. Liliana Bodoc muestra cómo, a pesar de las dificultades, siempre hay una oportunidad de reconstrucción, crecimiento, y que incluso en los momentos más oscuros es posible encontrar un consuelo y esperanza en los vínculos humanos. Obviamente ella reconstruye nuevamente esta familia quebrada, reconstruye este huracán que pasó por la casa, pero vuelve a la familia, porque aquí podría haber sido una reconstrucción con ella y la mamá solamente, pero no, buscan el padre, ella busca a la pareja con otro hijo. Muy interesante, muy interesante. No sé si Trini tiene algo más que agregar. Bueno, responder a tu pregunta, ¿no? Creo que la madre, como en estos casos de quiebres familiares, reacciona a la defensiva, reacciona en espera a la reacción del hijo, pero hay una empatía, como dices tú, entre ellos dos, muy notoria, ¿no? Y para terminar, tomando las referencias que nos diste tú, Vivi, políticas, también habría que señalar que curiosamente ella se convirtió del catolicismo al islam. No Mm, deja de ser sí. curiosa ese cambio, ¿no? En estos tiempos, aún más que nunca. Habrá tenido sus razones, pero eso no lo he podido saber. Y simplemente cerrar nuevamente con la insistencia que tiene la escritura en el caso de ella.
y la sinestesia, que resulta ser también un recurso literario, ¿no? Donde ahí la sensación subjetiva de la autora finalmente rescata todos esos elementos naturales que permiten potenciar el cuento, ¿no? Me gusta mucho además cómo esta autora empieza y termina el cuento de la misma manera. Entonces se produce el círculo necesario para completar el contenido, ¿no? Muy bien, chiquillas, yo con esto termino. Les mando un abrazo enorme y los esperamos la próxima semana con otro cuento. Gracias. Gracias, Gracias. Trini. Agregar una cosa, igual que La ventana y las cocadas comienza con una historia triste, pero termina con un final feliz, una propuesta feliz, que muchas veces en los cuentos No eh, aparece. no aparece, ¿cierto? Que hay la imaginación. Gracias, Trini, por traernos este cuento. En realidad me gustó mucho, me hizo pensar, así que 1 millón de gracias. Un abrazo a todos y espero Un que abrazo para ustedes también. Gracias mil. chao, chao.